Hola amigos, nos encontramos ante un ejercicio de patrón de yate, un ejercicio de navegación de patrón de yate para calcular una estima directa. Un ejercicio que se propuso en el año, en diciembre del 2017, sé que es relativamente reciente, y dice lo siguiente: situados en un punto de coordenadas 35 grados 50 minutos norte y 006 grados 10 minutos oeste, el patrón del yate decide navegar al rumbo verdadero 235 grados durante 120 millas. ¿Qué nos piden? Pues nos van a pedir la situación de estima final. ¿Qué quiere decir estima? Situación de estima. Fijaros, vosotros en el curso del PER, en el curso anterior, ya hacíais situaciones de estima. Cuando os daban una situación en la carta, la poníais en la carta y os decían que a partir de ese punto navegabais a un rumbo determinado, una distancia X, ¿qué hacíais? Pues colocabais la situación de partida de la carta, con centro en esa situación colocabais el transportador bien escuadrado y trazabais una línea correspondiente al rumbo que os daba el enunciado. Entonces, con la distancia recorrida, medida en la escala de latitudes y distancias con el compás, cortábamos desde el punto de partida sobre ese rumbo y el punto de corte correspondía a la situación de estima final, lo que nos piden aquí. Por cierto, ¿por qué la llaman de estima? La llaman de estima para diferenciarla de la situación verdadera u observada. Una situación estimada es la situación que yo obtengo a partir de un punto conocido navegando a un rumbo, una distancia determinada. ¿Qué verificación tengo de que ese punto es el punto exacto? Ninguna. ¿Por qué? Porque para que haya una verificación hace falta que coincidan dos puntos o dos líneas de posición en un solo punto. Eso nos da una situación que llamamos verdadera u observada. Por ejemplo, una situación por el cruce de dos demoras, por el cruce de una demora y una distancia, por el cruce de una oscilación y una distancia, por el cruce de una oposición y una línea isobática, es decir, por cualquiera de las líneas de posición conocidas. En definitiva, cuando hay un cruce de líneas de posición tenemos una situación buena, correcta. En cambio, cuando nosotros la obtenemos a través de un punto de partida navegando a un rumbo, puede ser que nos haya estado afectando un rumbo, una corriente, un viento, que la corredera no dé el valor correcto de la velocidad del barco. En definitiva, estamos sujetos a una serie de errores que no son de momento verificables. Por eso a esa situación obtenida, que es importante tenerla, porque no tenemos otra en ese momento, se la llama estimada, que es lo mismo que decir aproximada o más o menos estamos aquí. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho que ya la habíamos realizado en el curso del PER. ¿Qué novedad tenemos en patrón de yate? Os preguntaréis. La novedad está en que en patrón de yate se pretende que ese cálculo de la situación de estima final lo obtengáis no gráficamente, es decir, no os van a dar la posición que podáis colocarla en la carta y a continuación que podáis dibujar el rumbo y la distancia de la carta. Fijaros que en este caso, aunque la situación sí que está en la carta, 35 grados 50 minutos y 6 grados 10 minutos oeste, lo que no podéis hacer es dibujar una distancia de 120 millas a ese rumbo, os saldríais de la carta. Entonces, ¿cómo puedo calcular la situación final si no puedo dibujarla? Lo tengo que hacer por medios analíticos, a través de fórmulas trigonométricas. Es lo que vamos a hacer. En el primer paso, vamos a calcular la diferencia de latitud contraída en el viaje. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si estamos en un punto y navegamos a un rumbo que no sean los puntos cardinales, norte-sur, lo que vamos a hacer es norte, sur, este u oeste, lo que vamos a hacer es contraer una diferencia de latitud, ¿no? Esa diferencia de latitud la podemos obtener mediante la fórmula siguiente. Diferencia de latitud es igual a distancia por coseno del rumbo. Fijaros que los dos datos, tanto distancia como coseno del rumbo, nos lo da el enunciado. No tenemos más que multiplicar en la calculadora. 120 millas por el coseno de 235 nos da 68,6, ¿qué? 68,6 millas hacia el sur. Si tenemos la situación de salida, como nos lo han dado, 35 grados 50 minutos, y le aplicamos la diferencia de latitud que hemos contraído, que es de 68,6 millas al sur, que es lo mismo que decir, acordaros que una milla es un minuto de arco de círculo máximo, por lo tanto son 68,6 minutos, lo ponemos en grados y minutos, será 1 grado, 8,6 minutos hacia el sur. Por lo tanto, estamos en 35 grados 50 minutos norte y nos vamos 1 grado 8,6 minutos al sur. Seguiremos estando en el norte, pero menos que antes. Por eso restamos. Y al restar, obtenemos la latitud de llegada. Eso es la mitad del problema. La latitud de llegada nos dice que
estaremos en 34 grados 41,4 minutos norte. Bien, ya que tenemos delante la latitud de llegada y la latitud de salida, no tenemos ningún problema en calcular la latitud media, que vamos a utilizarla dentro de un momento. ¿Qué hacemos para calcular la latitud media? Bueno, la latitud media es la semisuma, es decir, 35 grados 50 minutos más 34 grados 41,4, todo ello dividido entre 2 nos dará 35 grados 15,7 minutos norte. En el siguiente paso vamos a calcular el apartamiento. ¿Qué es el apartamiento? Bueno, la distancia en millas que nos hemos ido hacia el este o hacia el oeste. Para eso aplicamos la fórmula trigonométrica, que es muy parecida a la de la diferencia de latitud. Fijaros que en vez del coseno es el seno, distancia por seno del rumbo. Por tanto, multiplicaremos 120 por el seno de 235 y nos dará 98,3 millas hacia el oeste. Y ahora ese dato nos permite ir al final a lo que nos interesa, que es calcular la diferencia de longitud. Para calcular la diferencia de longitud aplicamos la tercera fórmula, que es apartamiento dividido por coseno de latitud media. Para eso habíamos calculado antes la latitud media. El apartamiento lo acabamos de hallar, 98,3 millas, y la latitud media era de 35 grados 15,7. Por lo tanto, coseno de 35, 15,7, y ese resultado nos dará 120,4 millas hacia el oeste, que es lo mismo que decir 120,4 minutos de longitud al oeste. Por lo tanto, una vez que hemos hallado la diferencia de longitud, se la aplicamos a la longitud de salida, que era 6 grados 10 minutos oeste, y se la aplicamos con su signo, que es oeste. O sea, estábamos en el oeste y nos hemos ido más al oeste. ¿Cuánto más? Si lo ponemos en grados y minutos, 120 es 2 por 60, por lo tanto serán 2 grados 00,4 minutos al oeste. La suma nos va a dar una longitud de llegada que será de 008 grados 10,4 minutos al oeste. Y con eso completamos el ejercicio. Resultado 34 grados 41,2 minutos norte, longitud de llegada 008 grados 10,4 minutos oeste. Fijaros que los problemas de estima directa o estima loxodrómica se resuelven con tres fórmulas. La primera fórmula permite hallar la diferencia de latitud, distancia por coseno de rumbo. La segunda fórmula nos permite hallar el apartamiento, distancia por seno de rumbo. Y la tercera fórmula nos permite convertir el apartamiento en diferencia de longitud, que es lo que queríamos hallar. Es apartamiento dividido por coseno de latitud media. No hace falta que os diga que esas tres fórmulas las tenéis que memorizar lo antes posible y a partir de ahí resolver ejercicios. Mientras más, mejor, como siempre. Y nosotros nos veremos en un próximo vídeo.